Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un enorme gusto poder saludarles, un verdadero privilegio poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Me dirijo a aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de internet, llegando hasta los hogares, los trabajos, oficinas, transportes, en el lugar donde se encuentren. Verdaderamente es un privilegio poder llegar hasta ustedes. Damos gracias a Dios por todos aquellos que hacen posible que estas transmisiones puedan llegar a diferentes lugares. No tenemos con exactitud la cantidad de gente que nos escucha, no sabemos hasta dónde llegamos, pero recuerdo muy bien una frase del reconocido evangelista Carlos Anacondia. Tengo una amistad con su hijo y con el evangelista Carlos desde hace algunos años, y tengo mucha cercanía con su hijo, y él nos contaba en una ocasión que su padre tenía como lema o como propósito siempre, o bien como objetivo, que aún ganando un alma valía la pena todo el esfuerzo. Es decir, invertir tiempo, dinero, invertir trabajo para hacer posible una cruzada, un evento, una actividad donde el propósito es predicar la palabra de Dios. Valía la pena si por lo menos un alma se entregaba a Jesús. Hoy, pensando precisamente en esto, nos hemos propuesto llegar a muchos lugares. Es lamentable decirlo, lo digo como una inconformidad, si pudiera usarse esta palabra. Hoy en día muchos tienen plataformas donde llegan a miles y millones de personas, pero lamentablemente difunden cuestiones que no tienen sentido, promueven mensajes que son en contra de Dios. Inclusive aquellos que tienen plataformas para difundir el mensaje, hay quienes lamentablemente no han sabido transmitir la palabra de Dios con integridad, con un enfoque verdaderamente evangelístico, con un enfoque de ganar almas, más allá de ganar seguidores o ganar prosélitos o nuevos agremiados a la denominación. Es decir, ellos no van a donde no se va a plantar una iglesia o una denominación de ellos. Es decir, si no hay almas que se reflejen dentro de su iglesia, no tiene sentido hacer el trabajo que hacen. Yo en lo personal he pensado todo lo contrario. Nunca ha sido mi propósito, nunca he pensado en levantar una denominación, porque ya hay muchas y el Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra, que vayamos a ser discípulos de Él. El dueño de la mies, el dueño de la grey es Él. El dueño de la iglesia es el Señor Jesús. La cabeza es Jesús. Nosotros somos su cuerpo y tenemos que entender esa parte. Hoy en día se promueve tanto el famoso apostolado, y digo famoso porque no es de los primeros cristianos, no es tampoco de la época de la Reforma. Esto fue post-Reforma. Se empezó a promover el tema de la apostolitis, y lo digo como con ese término apostolitis porque hoy en día hay apóstoles por todos lados, pero el impacto no es el que hubo en la iglesia primitiva. Aunque hoy no voy a hacer una crítica de este tema, y digo una crítica porque
la palabra crítica tiene mucho sentido. A veces nosotros pensamos que criticar es pecado, y sí, la crítica es pecado, pero cuando nos incluimos dentro de esa crítica, a manera de autocrítica, estamos nosotros interpretando las cosas desde nuestra perspectiva, y no con esto yo estoy diciendo que tenga la razón. Puede que esté equivocado, pero la pregunta es, ¿verdaderamente deberían de haber muchos apóstoles en la tierra? Simplemente Jesús no lo promovió, no es algo que Jesús haya promovido. Él no dijo vayan y hagan discípulos que se convertirán en apóstoles. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. También dijo Jesús, el discípulo no es mayor que su maestro. Es decir, Jesús puso un estándar y nadie puede aspirar a tener un mayor liderazgo que el que tuvo Jesús. Pero es más, Jesús dijo, el que quiera servir, el que quiera ser el mayor, que sea el que sirva. Y el que sirve es el mayor de todos. Entonces, en base a esto, nuestra meta debe ser el servicio, debe ser la adoración, darle a Jesús el primer lugar, darle a nuestro Dios toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento. Hoy voy a compartir unos breves minutos, no me voy a extender mucho. Espero que estas palabras que yo he comentado sean tomadas con madurez. No estoy en esta plataforma para criticar ministerios, no estoy para eso. Estoy aquí para que hagamos una autocrítica y verdaderamente tengamos una reforma en las cosas que hemos estado haciendo que no van acorde a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Es decir, que volvamos a las sendas antiguas, volvamos a lo esencial, volvamos a lo verdaderamente importante y entendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que verdaderamente dejemos los títulos, los nombres y pasemos a ser colaboradores en el ministerio. Como bien enseñó el apóstol Pablo, ni Pablo es algo, ni Apolos, ni el que siembra ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Esto es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, precisamente el modelo. Si nosotros no estamos siendo como Jesús fue, estamos perdiendo el tiempo, estamos desenfocándonos. Jesús, dice la Escritura, que tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se convirtió en un siervo. Él vino a servir, Él vino a entregar su vida, Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces no puede haber en nuestro corazón un deseo insano en superar a los demás. Es decir, no estamos aquí para competir con nadie. No nos preocupa si tenemos muchas personas conectadas en una página de Facebook. No estamos aquí para promover una denominación, no estamos aquí para ser los próximos famosos, no estamos aquí para ser los próximos héroes. Estamos aquí para servir y estamos aquí para cumplir el sueño de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra y tenemos que tenerlo muy en claro. Hoy voy a compartir un mensaje muy interesante y es parte de esta serie denominada Transformación Generacional. Y hoy vamos a ir al episodio número 4, que significa, o bien se denomina este episodio número 4, el propósito de la unción. Es decir, la unción tiene un porqué y un para qué, un propósito, y hoy vamos a hablar acerca de ese propósito. Antes de compartir la palabra, antes de desarrollar el mensaje, quiero hacer una breve oración para que sea Dios quien nos dirija y quien nos dé la sabiduría para compartir esta palabra. Señor, me inspiro al orar en este momento en lo que enseña Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre amado, queremos identificarnos con este pasaje, queremos identificarnos con la humillación tuya. Padre amado, renunciamos a la altivez, renunciamos al egocentrismo, renunciamos a todo aquello que nos separa de ti, renunciamos a nuestra manera de pensar, Señor, que podamos nosotros tener tu mente, la mente tuya, la mente de Cristo, la mente de Jesucristo, que podamos arrancar todo pensamiento que no te obedece, que podamos traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia a ti, Señor, porque esto a ti te agrada. Padre, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por el orgullo que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús una vez más, y te ruego, Señor, que a través de la radio podamos llevar el mensaje a miles y miles de personas, y que este mensaje produzca frutos para vida eterna. Que este mensaje, Señor, sea un mensaje diferente, un mensaje fuera de lo ordinario. Que estos mensajes, Señor, tengan un enfoque cristocéntrico, bibliocéntrico, que la Biblia sea la autoridad, que la Escritura, Señor, sea lo medular, y que sobre todo, Señor, podamos glorificar tu nombre. Que a través de la predicación tengamos esa oportunidad, Señor, de llevar buenas noticias, buenas nuevas, porque para esto hemos sido llamados. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me des sabiduría, revelación, y que bendigas a los oyentes. Bendice a cada hombre, cada mujer, cada jovencito, jovencita, cada niño que nos escuche a través de la radio, y que estas palabras puedan producir aquello por lo que ha sido enviada tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y declaro que toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento y toda la alabanza es solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos a ir entonces al episodio número 4 de la serie Transformación Generacional. Y este episodio número 4 lo hemos titulado El propósito de la unción. Para esto vamos a leer dos pasajes, Lucas 4, 17 al 21. Pero antes de leer Lucas, vamos a leer Isaías, capítulo 61. Isaías 61, 2 al 3. Vamos a darle lectura entonces primero a Isaías y luego nos vamos a ir exactamente a Lucas. Dice la Escritura, leemos Isaías, dice de la siguiente manera: Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje nos habla acerca de cuando el Espíritu del Señor unge precisamente al Mesías. Aunque Isaías está escribiendo este pasaje y se puede tomar para él,
Isaías estaba profetizando lo que sucedería con el Mesías. El Mesías, Jesús, recibiría esta bendición: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a encontrar una gran diferencia ahora que leamos Lucas 4, 17 al 21. Dice la palabra de Dios, aquí es hablando de Jesús: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es aquí donde vienen las palabras claves. Tenemos que notar una gran diferencia en estos dos pasajes. Aunque ambos se basan en el libro de Isaías y se basan en el Mesías, se basan en Jesús, quiero mencionarte una gran diferencia en estos dos pasajes. En el verso 2 del capítulo 61 de Isaías, dice la Escritura: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En este pasaje está hablando de proclamar buena voluntad y venganza. Mas en el pasaje de Lucas, en Lucas capítulo 4 y verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lee este pasaje, omite el año de la venganza del Señor y solamente menciona a predicar el año agradable del Señor. Es importante mencionar esto. Palabras claves número 1. El propósito de la unción, es para bendecir y no maldecir. El propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir. Tenemos que entender que la unción tiene una virtud. La unción es poder de Dios. Cuando Jesús dice: pero recibiréis poder, la unción tiene poder. La unción no es poder, la unción tiene poder. Y es importante mencionar qué significa la palabra unción desde la etimología hebrea. Vamos a darle lectura y dice: el verbo ungir viene del latín unguere, ungir, untar, perfumar con aceite. Respecto al acto de ungir, hay que especificar que los perfumes en la antigüedad se presentaban en forma de aceites. Por eso se habla del aceite de la unción. Entonces, la unción se representaba como aceite, el aceite de olivo. Y es importante mencionar aquí entonces que la unción, cuando la persona era ungida, era consagrada para Dios. Cuando la persona recibía la unción, tenía un sello y tenía una identidad. Tenía prácticamente una referencia. La persona que tenía la unción que había recibido, daba testimonio que esa persona tenía un poder, tenía un llamado y había sido consagrado para algo. Por eso dice el pasaje:
en ese verso que leímos, dice, por cuanto me ha ungido para. Es decir, el Espíritu del Señor llegaba después de la unción. Primero la persona era ungida y después de ser ungida, entonces el Espíritu Santo llegaba a ese lugar. Por ejemplo, en el caso de David, vamos a leer un pasaje, dice, entonces Samuel tomó del cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Primer libro de Samuel 16:13. El propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir. Este es un primer principio. Si tú quieres la bendición para hacer más que el otro, si tú quieres la bendición para llegar más lejos que el otro, si tú quieres la bendición de la unción para ser famoso, si tú quieres la unción para que la mirada se ponga en ti, estás actuando como Simón el mago. Simón quiso pagar un alto precio por tener la unción, pero la unción no se vende, la unción no se paga con dinero, la unción la da Dios a quien Él quiere darla. Entonces tenemos que entender esto. La unción marca a una persona para un llamado específico. David fue ungido ¿para qué? Para ser rey. Y una vez que David fue ungido, el Espíritu del Señor llegó sobre él. Es decir, tú tienes que pedir la unción a Dios para que la unción cumpla con esa identidad, la unción te marque para ese llamado. Te voy a poner otro ejemplo en Levítico 8:12. Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Consagración tiene un significado, es decir, la unción viene cuando alguien es consagrado, y esta es la tercera palabra clave. La unción llega cuando alguien es consagrado para Dios. No sé si está bien utilizar la palabra llega, porque el que llega es el Espíritu Santo, pero voy a utilizar mejor la unción se deposita en alguien que es consagrado para Dios. Es decir, si tú quieres la unción, primero tienes que consagrarte a Dios. Si tú no estás consagrado para Dios, no vas a tener la unción. La unción es para aquel que está consagrado para Dios, aquel que es conforme al corazón de Dios. Y cuando la persona recibe la unción, entonces el Espíritu Santo llega. Faltan dos palabras claves que te voy a compartir y estamos terminando. Dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto habla de sujeción al Espíritu de Dios, sujeción a su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, su voluntad está por encima de la mía. Pero luego dice, por cuanto me ha ungido. Es decir, el Espíritu del Señor no estaría sobre mí si yo no fuese un ungido. Por cuanto me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces voy a darte la cuarta palabra clave. El Espíritu Santo está en aquellos que viven sujetos a Dios y que han sido ungidos para un llamado. Si usted escucha las teclas, es para que usted tome nota. Yo estoy escribiendo para que usted tome nota. Si no puede escribirlo en una libreta, en un celular, en un iPad, escríbalo en su mente. Grabes estas palabras claves. El Espíritu Santo está en aquellos que viven sujetos a Dios y que han sido ungidos para un llamado. Ahora termino con la última palabra clave. Una vez que la persona fue ungida, una vez que la persona recibió la unción, una vez que la persona fue marcada con un llamado, con una consagración, que ahora quiero leerte el significado de consagrado. Consagrado, ¿qué significa?
no te lo quiero decir solamente de mi pensamiento, sino quiero leértelo del diccionario. Hacer o declarar sagrada a una persona o cosa, dedicarla a cultos sagrados, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto. Es decir, una persona consagrada es una persona apartada para dedicar su vida a Dios. Solo aquellos que son consagrados para Dios reciben la unción, y sobre aquellos que la unción es depositada y están sujetos a Dios, viene el Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo más. Cuando llega el Espíritu Santo, trae consigo dones y virtudes para este llamamiento que es irrevocable. Una vez que la persona fue ungida, esa persona ya quedó consagrada para Dios. Por eso dice la Escritura que los dones y el llamamiento son irrevocables. Luego hablaré de ese tema en otra serie, o más bien en otro episodio. Pero los dones son irrevocables. Dice la Escritura en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable quiere decir que no puedes revocarlo, no puedes renunciar, no puedes hacerte a un lado, no puedes decir yo no voy, no es para mí, yo me voy a Tarsis, yo no voy a Nínive. Si Dios te ungió, si Dios te llamó, si su Espíritu Santo está sobre ti, tú no puedes irte hasta cumplir tu llamado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya. Entonces, cuando ya eres ungido, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, viene un poder, viene una virtud, vienen dones con un propósito. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La palabra clave número 5, la unción sirve para, ahora te voy a mencionar 5 palabras claves dentro de esa misma, para dar buenas noticias. Dar buenas noticias. Esa es la primera. Para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Es decir, que la unción es para esto. La unción no es para ti, la unción no es para que tú tengas privilegios, seas reconocido. La unción no es para hacer dinero, la unción no es para ser famoso. La unción es para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esas son las 5 palabras claves que he compartido contigo. Deseo con todo mi corazón que seas edificado con estas palabras. Voy a repetirte las 5 palabras claves y luego oramos al Señor. Primer palabra clave: el propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir. Por eso el Señor quita esa parte de Isaías 61, donde dice Isaías 61, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte, esa declaración la quita el maestro y solamente comenta a predicar el año agradable del Señor. El propósito de la unción es para bendecir y no para maldecir. Número 2, la unción marca a una persona para un llamado específico. ¿Para qué te ungió Dios? Para gobernar. ¿Para qué te ungió Dios? Para predicar. ¿Para qué te ungió Dios? Para orar por enfermos, para sanar a los enfermos. Hay un propósito en la unción. Palabra clave número 3, la unción se deposita en alguien que es consagrado para Dios. Si tú no estás consagrado para Dios, no esperes la unción. Palabra clave número 4, el Espíritu Santo está en aquellos que viven sujetos a Dios y que han sido ungidos para un llamado. Y la última palabra clave, la unción sirve para dar buenas noticias, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ese es el propósito, así que cumplamos con el propósito de la unción. La unción es para eso, para que seamos marcados con ese llamado y cumplamos con ese llamado para la gran comisión. Pero recibiréis poder, y ese poder lo hemos recibido por cuanto seremos testigos. Por cuanto tenemos que testificar, tenemos que sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, predicar el año agradable del Señor y utilizar esa unción para un propósito. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por estas 5 palabras claves que son parte de este episodio número 4, el propósito de la unción. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y tú quieres que cumplamos con nuestro llamado. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, en nosotros y por encima de nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.